Vamos a buscar el libro de Proverbios. Este libro de Proverbios es un libro muy diferente, en mi opinión, a muchos de los libros de la Biblia, porque el libro de Proverbios es un libro escrito por Salomón, el rey Salomón, que dice la Biblia que era un hombre muy sabio e inteligente. Así que Proverbios, capítulo 16, versículo 1, si lo tiene, puede ponerse de pie y lo leemos. Y me dice amén para saber que lo tiene. Proverbios 16, 1. El frío es para que no se duerma. ¿Amén lo tiene? Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aun el impío para el día del mal. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, y en el juicio no debe errar su boca. El peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Y quiero brincar, porque no lo quería leer todo, pero quiero brincar un poquito el versículo 16. Adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Y el último que dice aquí, 18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Amén. Se puede sentar. Te pido, Padre, que nos hables por medio de tu palabra, que nos enseñes, Señor, tu palabra, que guardes tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Como les decía, hermanos, este libro de Proverbios es muy diferente a la mayoría de los libros de la Biblia. Hay libros de la Biblia que destacan, que son diferentes. Usted sabe que los primeros 5 libros de la Biblia son lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Es los judíos le dicen en hebreo la Torá, la ley de Moisés, los 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y después aparecen algunos libros históricos como el libro de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, ¿verdad? Y acuérdense que en Crónicas, bueno, en estos varios, pero Crónicas en específico hay muchos libros, hay muchas genealogías, por eso hay gente que a veces no les gusta leerlos, porque Crónicas es eso, es la genealogía del pueblo de Israel. Entonces hay mucho linaje, muchos nombres, muchas cosas que hay gente que no le gusta leerlo, pero es bueno, porque también tiene mucha enseñanza. Gloria a Dios. Y después tenemos, ¿verdad?, algunos libros poéticos, como les dicen, Job,
salmos, que los salmos son cantos, ¿verdad? Muchos de David, muchos de otros escritores, pero los salmos son cantos en sí. Job es un libro, también por decirlo así, poético, aunque en español obviamente no. Y Proverbios es otro de esos libros poéticos también. ¿Verdad? Sí, eso no viene al tema, pero hablando de la diferencia de los libros de la Biblia, el libro de Esther, que es, usted sabe la historia de Esther, es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios directamente, aunque es un libro que está en la Biblia, que no lo menciona así directamente por nombre, ¿verdad? Así que hay libros en la Biblia que destacan por diferencias, ¿verdad? Y Proverbios es uno de esos, porque Proverbios son poemas, poesías, son dichos, por decirlo así, sabiduría, conocimiento. Y fue escrito por el hombre, ¿verdad? Que la Biblia dice que era un hombre sabio, inteligente, como ningún otro. Recuérdense que probablemente, sin hablar obviamente de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Salomón era probablemente uno de los más inteligentes, más sabios. Y otro de ellos es, pues usted sabe, si recuerda, porque dice la Biblia, pero otro de ellos es Daniel. Daniel era un hombre que, si podríamos describirlo, podríamos decir que Daniel era un hombre perfecto. Amén. Porque le buscaban pecado, le buscaban fallo y nunca lo encontraron. De hecho, tuvieron que cambiar las leyes para hacerlo errar en algo. Y aunque no erró en algo malo, sino que erró en algo bueno, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron para tomarlo y cerrar la historia. Que lo echaron a un foso. Pero la Biblia dice que aún más sabio e inteligente que Daniel estaba otro, ¿verdad? No era un hombre, sino que era un ángel, ¿verdad? ¿Se recuerda? Bueno, yo creo que no se acuerda cuando lo leí, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que lo vamos a decir así porque así la gente lo conoce. Que Lucifer, ¿verdad?, era más inteligente, imagínense, que Daniel, más sabio. Pero bueno, entonces ahí se mira la diferencia en las inteligencias, sabidurías de un hombre a un ser celestial, ¿verdad? La capacidad es más grande, obviamente. Entonces, pero Salomón, probablemente el hombre humano más inteligente y sabio, Amén, que del que habla la Biblia. Entonces, Salomón, usted puede leer los libros que escribió, entre ellos está Proverbios, está Cantares, ¿verdad? Porque si había otra cosa que le gustaba más que la sabiduría e inteligencia de estar leyendo, usted ya sabe, ¿verdad? Lo voy a decir así, ¿verdad?, porque eso es lo que hacía, pero no me vayan a crucificar, no me vayan a reprender. Pero le gustaba, dice él, que le gustaba adquirir conocimiento, porque a él le gustaba leer, le gustaba estudiar, le gustaba hacer todo eso, ¿verdad? Pero también le gustaba, ¿verdad?, coleccionaba, y eso ahí fue lo que voy a decir, pero eso es lo que hacía. Mujeres, ¿verdad? Porque tenía harenes de mujeres, de concubinas, de reinas, ¿verdad?, muchas. En una ocasión les prediqué que David tenía como 20 mujeres, pero se pasó, ¿verdad? Dice la Biblia que tenía 1000, que eran como 300, no me recuerdo si reinas o concubinas, y 700, porque lo que hacían era que se casaban con los diferentes pueblos, naciones, para crear alianzas. Y es una de las cosas que Dios le advirtió que no hiciera, pero Él lo hizo. Porque se puede ser muy inteligente, se puede ser muy sabio, pero como quiera tomar malas decisiones. Y eso es lo que le dañó a él al final. Usted se recuerda que cuando él
era un hombre, ¿verdad?, tremendo, con mucho dinero, mucha inteligencia. Pero al final, lo que lo trajo abajo en su corazón fue que se dejó dirigir por las mujeres paganas. Y usted lo mira al último, al final de su tiempo, ya cuando era viejo. Dice que empezaba a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Pero no era porque él había aprendido eso o de su padre, ¿verdad?, o había crecido con eso, sino que fue por causa de las mujeres que agarró. Entonces por eso es muy delicado eso, ¿no? Pero bueno, eso es para otro día. Entonces, Salomón y dice, y hasta escribió un libro para esto que le voy a decir, que a pesar de que tenía como 1000 mujeres, dice la Biblia, que había una que le decía que era su amada, ¿verdad?, que dice que sobresalía sobre todas. Entonces, de ella está escrito el libro de Cantares, si se recuerda. Cantares, y lo que es Cantares es más o menos como una obra de teatro, ¿verdad?, como una ópera, por decirlo así, porque son cantos, pero también es como un diálogo, como una obra de teatro, es lo que es. Y usted mira que está el amado, que es Salomón, y la amada, que no se le da el nombre, pero sí que era una mija, creo que se hizo así. Pero bueno, no vamos a hablar más de ello. Y ese era Salomón. Yo voy a decir, hermano, ¿cómo hizo Salomón para ser tan inteligente, tan sabio? Bueno, la Biblia dice, pues si no lo ha leído, y si ya lo leyó, bueno, pues lo voy a recordar, que cuando él llegó a ser rey de Israel, después de su padre David, llegó a ser rey, dice que empezó como rey, y después cuando estaba en la ciudad de Gabaón, y miren en cuál lugar fue Dios a hablarle. Gabaón era una ciudad pagana, y él estaba ahí. Dice que cuando estaba dormido, Dios se le aparece en un sueño y le dice, como la historia, ¿verdad?, de la lámpara mágica, ¿verdad?, pero esto obviamente no es así, pero Dios le dijo, pídeme, ¿qué quieres?, le dijo a Salomón, en su sueño, ¿verdad? Y Salomón le dijo, dame mucho dinero, no, ¿verdad?, dame esto, dámelo. No le pidió nada, sino que le dijo, Señor, le dijo, dame, ¿qué le dijo? Sabiduría. ¿Pero para qué? Para dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque es muy grande, le dijo. Porque él era, según la Biblia nos da a entender, que era un joven. No sabemos la edad, pero era un hombre joven. Entonces, él miró el pueblo que dice de Israel que era muy grande. Y al mirarlo, le pide al Señor sabiduría para poder dirigir. Entonces, por causa de eso, Dios se agrada de él y le dice, mira, no me pediste dinero, no me pediste larga vida, me pediste sabiduría, y eso le agradó a Dios. Mire cómo hay oraciones que Dios se agrada. Salomón le pudo haber pedido dinero a Dios, y Dios se lo hubiera dado, porque Dios le dijo, ¿a qué quieres? Y Dios le hubiera dado dinero, pero no le pidió dinero. O le pudo haber dicho, bueno, Señor, dame larga vida, quiero vivir como los años que vivió Matusalén, ¿verdad? Usted sabe cuántos la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que Matusalén, yo voy a decir, hermano, ¿cómo es eso posible, ¿verdad? Pero recuérdense que esto era antes del diluvio. Y la Biblia dice que antes del diluvio, en la atmósfera de la tierra, había una capa protectora de agua. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿verdad? Quizá el clima de la tierra era diferente, ¿verdad? Aparte que no llovía todavía. Entonces, ¿verdad?, el clima de la tierra en ese tiempo era muy diferente. Entonces, por eso que miramos a todos esos hombres y obviamente mujeres también, que vivían muchos años. Y Matusalén dice que es el que más vivió según lo que está escrito en la Biblia. Pudo haber otro, pero no está escrito en la Biblia. Dice que vivió 969 años. Imagínense. Y va a decir, hermano, eso no es posible, ¿verdad?, que no sabía contar. Bueno, sí sabía contar, porque después Dios les dice, miren, van a vivir solo
120. 120. Eso es lo máximo que Dios le dice a ellos. Aunque sí hubo unos que se pasaron, pero bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Pero después David dice, nosotros vivimos, dice, ¿cuánto? 70 años. Y dice, y el más fuerte va 80. Eso es lo que dice David. Pero bueno, no es la historia, ¿verdad? La longevidad de las personas. Pero imagínense, si Salomón le hubiera pedido a Dios, Señor, dame los años que vivió Matusalén. Dios se lo hubiera dado. Pero Él le dice, dame sabiduría. Y entonces Dios se agrada de eso. Entonces quiere decir, hermano, que a veces hay cosas que usted le puede pedir a Dios y Dios se las da. Pero hay cosas que si usted le pide a Dios, Dios se va a agradar de lo que usted está pidiendo. Porque yo creo que si usted le dice, Señor, necesito un carro, o quiero un carro o una casa, Dios te lo puede dar. Y hemos escuchado, hay historias de gente, ¿verdad?, que sobrenaturalmente hay gente que hemos escuchado que le regalan carros, que le dan casas, cosas así. Yo escuché hace unos meses de un americano allá en otra ciudad que dice que le regalaron un negocio. Imagínense. Entonces sí puede pasar algo así sobrenatural. Pero imagínense que usted le dice al Señor, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Y Dios se va a agradar más de eso. Que si pedimos cosas como dinero, aunque lo podemos pedir, ¿verdad? Pero, o pedir carros, o pedir casas, Dios lo puede dar, pero Dios se va a agradar más si le pedimos cosas que benefician nuestra vida espiritual, benefician a los hermanos, benefician a la iglesia, benefician a su familia. Porque Dios lo que quiere es que usted no piense solo en usted, sino que piense en sus hermanos, en su familia. Porque eso es lo que leímos, bueno, no explícitamente así, pero dice, del hombre son los propósitos del corazón. Entonces usted me puede decir, hermano, mire, yo tengo un propósito, tengo una meta, tengo esto y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y eso es bueno. Porque dice la Biblia que del hombre son los propósitos, mas del Señor es la respuesta de la ley. En el 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante tus propios ojos. Usted le puede decir a una persona, mira, tú estás haciendo esto que está mal, lo estás haciendo mal, pero a sus ojos de él va a decir, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo bien. Es como, que no me vayan a malinterpretar, pero digamos que en este país, en este lugar, hay, bueno, en todo el mundo hay política, hay partidos políticos, pero digamos que aquí se mueve más que todo dos partidos, ¿verdad?, políticos, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, y otro, son dos, ¿verdad?, los que más se mueven. Entonces usted le dice a los de acá, ¿tú estás bien o estás mejor aquí? Le dice, no, nosotros tenemos la razón, nosotros estamos bien, nosotros somos el mejor partido. Pero usted le pregunta a aquellos, no, aquellos están mal, nosotros tenemos el mejor partido, los mejores beneficios, ¿verdad? Cada persona en sus ojos va a estar bien, va a decir, yo tengo la razón, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien. Cada persona. Por eso dice ahí, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Pero el Señor sondea los espíritus. El Señor lo que anda viendo es el espíritu de la gente. Va a decir, hermano, pero es que, como, digamos, un ejemplo, hermano, digamos, si dijera alguien aquí, voy a regalar esto para la iglesia, para que se le dé a la gente necesitada. Yo creo que aquí nadie dijera que eso es algo malo. Yo dije, bueno, qué buena acción, es algo bueno, qué bien que lo está haciendo, Dios le va a recompensar. ¿Verdad? Eso es bueno. Pero digamos que esa persona que lo está dando
para que la gente diga, ah, mira, ese hermano que era dadivoso, para que lo mire el hermano, para que lo mire la hermana, mira qué bueno que este hermano se despoja, da cosas a los pobres, a los necesitados. Quizá él lo da con esa intención, ese corazón. Por eso dice que Dios mira los espíritus, mira las intenciones. Amén. La Biblia dice, Samuel, ¿verdad? Que nosotros, los hombres, miramos lo físico. Las personas miramos lo físico. Este está alto, aquel está bajito, este parece que se porta bien, parece que se porta mal. Pero dice que Jehová, que Dios, no mira lo de afuera, sino que mira, que dice, el corazón de la persona. Amén. Así que usted me puede decir, hermano, mire, vengo bien vestido, bien peinado. Yo no tanto, ¿no? Pero un poquito. Vengo bien bañado, me perfumé, me eché desodorante, me lavé los dientes, vengo bien presentable a la iglesia. Y yo le voy a decir, hermano, qué bueno. Siga haciendo así, como dice. Porque tampoco vamos a venir, ¿verdad? Al otro extremo, ¿verdad? Pero digamos, usted viene bien vestido, bien perfumado, y yo lo voy a mirar y voy a decir, este hermano viene agradable en su apariencia exterior. Pero yo no puedo entrar en su corazón, en su mente, y mirar sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Pero ¿sabe quién puede? El Señor. La Biblia dice que Jesús, el Señor Jesús, no se confiaba de los hombres, porque dice que Él sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Imagínense lo que tiene que haber en el corazón de una persona para que Dios diga eso. Para que Dios diga, mira, yo ni confío en ti porque conozco tu corazón. Sé lo que hay en tu corazón. Entonces, nosotros, hermanos, podemos planificar esto, podemos planificar el otro, quiero hacer esto, esta mi meta, todo es bueno. Pero como les decía el domingo, cuando nosotros venimos a esta tierra, nacemos de nuestra madre y vamos creciendo. La Biblia dice que Dios, cuando nosotros venimos a esta tierra, Dios ya nos planeó un camino y ciertas cosas que tenemos que hacer. Eso no significa que todos, que el 100% de la gente, de los que estamos aquí, por decirlo así, vamos a predicar en un púlpito. No estoy diciendo eso. Todos tienen que ser predicadores. No estoy diciendo eso. Pero que lo que sí dice la Biblia es que nosotros tenemos una línea trazada, por decirlo así. Que Dios dice, mira, tienes que hacer esto y lo otro. Es como cuando dicen, ¿verdad? Que los niños vienen con una torta bajo el brazo, ¿verdad? De pequeño. Así es. Dios ya nos mandó con una comisión. Dios ya nos mandó con un propósito a esta vida. Va a decir, hermano, mi propósito es hacer mucho dinero. Puede ser que ese sea el propósito que Dios tiene. Pero no es el propósito que Dios te está dando para que tú hagas mucho dinero para que te enriquezcas, sino que para que ayudes a otros, para que bendigas a otros, para que proveas para otros. O quizá Dios te mandó para que prediques, o quizá te mandó a hacer otra cosa, ¿no? Pero debemos seguir el camino que Dios nos ha trazado. Y va a decir, hermano, pero ¿qué de la decisión libre que yo tengo, ¿verdad? Para decidir si no o si quiero servir a Dios, para decidir si quiero seguir aquí o quiero seguir acá o quiero seguir allá? ¿Qué es mi decisión? Bueno, Dios sí nos da la opción, ¿verdad? Y lo dice San Juan, ¿verdad? Que Dios te da la opción para decidir sí o no aceptar al Señor o rechazar. Para seguir al Señor Jesús o para decir, mira, yo mejor no. Dios te da la opción. Pero si decides seguir a Cristo, si decides caminar con Dios, pero
eres como decíamos la otra vez, va como Sansón. Que si eres escogido como Sansón, ¿va? Sansón era escogido. Imagínense que cuando iban, antes de nacer Sansón, llegó un ángel. O no recuerdo si era un ángel o era el Señor, no me recuerdo, pero llegó a un ángel con su papá o su mamá, no me recuerdo, y le anunció, le dijo, mira, vas a tener un hijo. Y imagínense, no hay muchas personas en la Biblia que su nacimiento fue anunciado. Hay varios, pero no hay muchos. Entonces quiere decir, hermanos, que Sansón era alguien especial para Dios. Amén. Y su vida terminó abruptamente, ¿verdad? En una muerte, ¿verdad? Que no él, yo pienso, esa es mi opinión, que no tuvo que haber muerto en ese tiempo, él tuvo que haber seguido más. Amén. Pero sin embargo, por sus decisiones, ¿verdad? Terminó su camino temprano. Y al final le dijo al Señor, mira Señor, y aquí no salgo yo, pero dame la fuerza una vez más para hacer esta última hazaña, ¿verdad? Pero Dios no quería que él muriera más. Pero sin embargo, las consecuencias fue lo que lo llevó a hacerlo. Y quiero leer otra vez el versículo, hermanos. 18, que leímos al último. Dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez escrito. Déjenme se lo leo en esta otra Biblia. El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. Y el versículo siguiente dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. ¿Sabe lo que Dios nos quiere dar a entender ahí, hermanos? Es que la Biblia dice, sí, tú puedes proponer tu camino, tú puedes trazar tu camino, y puede ser que digas, este camino es bueno, es el buen camino que quiero vivir. Pero Dios es el que va a mirar si el camino es bueno o no, si tus intenciones son buenas o no. Y en este versículo dice que delante de la destrucción va el orgullo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que venga la destrucción está el orgullo. Si la persona es orgullosa, lo que le sigue por llegar, por decirlo así, lo que sigue después, el segundo capítulo, por decirlo así, al voltear la hoja, es destrucción. Y dice también que delante de la caída, la altivez de espíritus. Y lo podemos mirar con los que hay gente aquí, no gracias a Dios porque usted está aquí, pero hay gente que de repente deja de venir a la iglesia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Nada. Lo que pasa que cayeron. ¿Pero por qué cayeron? Porque no siempre, pero porque puede ser la altivez de espíritu. Usted mira a los hermanos, aquí están en la iglesia, ¿verdad? Y después voltea y ya no están. ¿Y dónde está? Pregunta el hermano, la hermana, fulano de tal. Y alguien por allá, ¿verdad? Que es un poquito sumoso, ¿verdad? Le dice, no, es que el hermano o la hermana cayó en pecado. Y dice, pero si yo lo miraba en la iglesia, si yo lo miraba en el templo orando, cantando, leyendo la Biblia, ¿qué pasó? A veces lo que pasa es la altivez de espíritu, el orgullo, que tenemos que erradicar de nuestra vida, porque a veces tenemos orgullo y quizá otras partes de nuestra vida estén bien, pero tenemos altivez de espíritu.
miramos a los hermanos, ¿verdad?, más abajo que nosotros. Siempre los miramos hacia abajo porque yo soy más grande, ¿verdad? No estoy hablando de estatura, estoy hablando de pensamiento, ¿verdad?, de intención. Miramos a los hermanos, a este hermano, ¿verdad?, nunca me va a alcanzar, ¿verdad?, este es un hermano, este es un ignorante, este hermano es un carnal, ¿verdad? Miramos a la gente con altivez. Bueno, nosotros no, ¿verdad?, Dios reprenda al diablo, pero hay gente que así tiene esa mentalidad, ¿verdad?, ese pensamiento, que miran a la gente y dice, y los miran y con orgullo. Yo dice, hermano, pero aquí no, gracias a Dios, ¿verdad?, porque usted es un hombre y una mujer humilde de corazón. Pero yo sí he conocido gente, y probablemente usted también, que son cristianos, pero lamentablemente tienen orgullo en su corazón. Son altivos de espíritu. Creen que son superiores en inteligencia, sabiduría de la palabra, creen que son más espirituales que otros, creen que son mejores que otros, y de repente usted los mira, ya no están en la iglesia, se enfocaron en otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces, miren, hermanos, la Biblia dice en Romanos, y esto es uno de los capítulos, en mi opinión, más tristes de la Biblia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos habla de la historia de la condición del hombre, del ser humano. Y nos dice que el hombre siempre peca y siempre va a ir al pecado. Eso es lo natural porque somos carne. Pero ¿sabe lo que es triste de ese pasaje? Usted lo puede leer todo en su casa. Que Dios dice, que la Biblia dice ahí en ese capítulo, y con esto lo voy a dejar, que el pecado, cuando está en el hombre, a veces Dios los entrega a pecados peores, a pecados vergonzosos, según lo que dice el Padre, a cosas peores. Porque no porque Dios te esté entregando el pecado, no porque Dios te esté tirando ahí el pecado, no es porque Dios te esté desamparando, no, sino que es que porque nosotros no, ¿verdad? Pero la humanidad, a través de la historia, cambia la honra a Dios, el vivir para Dios, el seguir a Cristo, el humillarse ante Dios, y lo cambian por cosas terrenales, por pecados. ¿Y qué es lo que pasa? Que después ya no tiene el pecado un cierto pecado, sino que ahora ya son 3, 4 pecados que no es que la persona los hubiera querido, sino que la condición del hombre va en degradación para abajo, va bajando. Y usted lo mira y, digamos, en ciertas cosas se puede mirar y se puede manifestar físicamente. Por ejemplo, como en el incesto, ¿verdad? Si usted pone después de 2 o 3 generaciones, lo que es el incesto, si miráramos como en un papel o en una gráfica, después de 2 o 3 generaciones se nota la decadencia del ser humano, físicamente, mentalmente, moralmente. Y yo sé que una vez les conté de una historia así, porque eso pasa en todos los países, ¿verdad? Pero una vez les conté de una que salió ahí del internet hace muchos años, de una familia que creo que de Australia, que pasó eso, y miraban, ¿verdad?, deformidades en los niños, actitudes que no eran muy morales, actitudes, ¿verdad?, diferentes a los de una persona normal. ¿Por qué? Porque es la decadencia del pecado en la gente. Y eso es un ejemplo, ¿verdad?, solamente el incesto. Pero podríamos hablar de otras cosas.
pero es algo muy visible que se da a mirar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros planeamos nuestros caminos, proponemos nuestras cosas, pero Dios es el que va a mirar las intenciones. Amén. Dios va a mirar los corazones. Amén. ¿Quieres hacer esto? Y en la superficie se mira bien, se mira agradable, se mira todo bien, pero Dios es el que va a mirar tu corazón. Dios es el que va a mirar tus pensamientos y tus sentimientos. Y va a decir, hermano, y usted lo puede decir, pero yo no. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús, que dice que miraba los pensamientos de los corazones de las personas. Por eso le decían, este no va. Por eso cuando toda la gente, imagínense, todo el pueblo alababa a los fariseos. Oh, que los fariseos, que esta gente, ¿verdad? Que wow, que santos. El Señor les llamaba víboras. El Señor les decía, mira, preferían comer, y ese es el grado del pecado que habían llegado, preferían comer con las prostitutas, con las rameras, ¿verdad? Con los ladrones, que con un fariseo. Aunque sí iba, ¿verdad? Cuando lo invitaban también, ¿verdad? Dije que también llegó a una casa de uno una vez. Pero llegó y la atención se podía cortar con un cuchillo, como dicen por ahí. Porque nomás lo estaban viendo y nomás lo estaban espiando, ¿verdad? Y cuando llegó la mujer esta, dice que lo empezaron a criticar y si este fuera un verdadero profeta. Imagínense, invitar al Señor Jesús nomás para criticarlo, invitar al Señor a la casa nomás para hablar mal de él. Imagínense. Pero le doy gracias a Dios que usted nos... La Biblia dice en Apocalipsis, creo que el capítulo 4, que dice que el Señor está a la puerta y llama. Toca la puerta. Y si toca la puerta es porque está afuera, ¿no? Si no, no tuviera tocado la puerta. Pero bueno, llama y toca la puerta de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Abrir la puerta al Señor. Entra en mi corazón. Y si ya entró en su corazón, mantenerlo ahí, ¿verdad? Porque también puede, ahí dice el Señor, no, pues está peor, ahorita que antes, a lo mejor me voy a ir. Pero no, es mantenernos en comunión con Dios, siguiendo mejor el camino de Él que nuestros propios caminos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos honra, te damos gloria. Te pedimos, Padre amado, que guarde, Señor, tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esta palabra, Señor, que es de sabiduría, Padre, de inteligencia, que nos dé, Señor, sabiduría, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, que nos dé sabiduría e inteligencia. En nuestras vidas, Padre,